Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy vamos a probar algo diferente. Dado que la mayoría de mis videos en realidad son podcasts, esta vez no voy a utilizar imágenes de fondo, sino que voy a poner una imagen estática y concentrarnos en el audio. Luego me dirán en la descripción qué opinan y si realmente les cambia tanto o no. Y la historia de hoy es sobre la Legión de los Condenados. En el vasto imperio de la humanidad, pocas historias son tan extrañas y sobrecogedoras como la leyenda de la Legión de los Condenados. Se susurra que en momentos muy oscuros y desesperados de la guerra, aparecen de la nada guerreros espectrales ataviados con armaduras negras adornadas con huesos y llamas. Surgen sin aviso entre el humo y el fuego de la batalla, cuando toda esperanza parece perdida, para castigar a los enemigos del Imperium con inhumana precisión y furia silenciosa. Tras convertir la derrota inminente en victoria, estos misteriosos salvadores desaparecen tan rápidamente como llegaron, desvaneciéndose entre sombras y brasas como si nunca hubieran estado presentes. Hay muchos ejemplos en la historia. Lugar desconocido, fecha desconocida. Bajo los cielos ahogados de la ceniza de un mundo asediado, una compañía de la Guardia Imperial aguarda su fin inminente. Las posiciones defensivas arden, hordas de sinos se aproximan entre alaridos de sangre. Los soldados, heridos y exhaustos, sienten como la desesperación hunde sus garras heladas en sus almas. De pronto, una oleada de calor sobrenatural recorre el aire. Marines espaciales de armadura azabache, marcados con calaveras blancas y motivos flamígeros, avanzan impertérritos a través del humo. Sus ojos brillan con un fulgor espectral desde los huecos de sus yelmos. Sin proclamar grito de guerra alguno, abren fuego con sus vólteres y de sus armas brotan proyectiles envueltos en llamas anaranjadas. Los tiros atraviesan sin esfuerzo las grotescas corazas enemigas, perforando carne y metal como si fuera de papel. Las criaturas sinos, que hace un instante se lanzaban victoriosas, ahora retroceden presas del miedo. Nadie entre los guardias imperiales entiende del todo qué nuevas fuerzas han entrado en combate. Algunos creen que son los ángeles de la muerte, de Adeptus Astartes que han llegado, otros musitan plegarias al emperador pensando que se trata de sus ángeles vengadores. Sin embargo, al contemplar más de cerca, comprenden que estos guerreros no pertenecen a ningún capítulo conocido. Se mueven con una coordinación casi sobrenatural, en perfecto silencio. Las balas enemigas parecen incapaces de herirlos. Los proyectiles que deberían destrozar las ceramitas simplemente pasan a través de ellos, dejándolos ilesos. Cuando por fin uno de esos tiros afortunados consigue impactar en un legionario, arrancándole parte de la armadura y exponiendo su carne carbonizada, el guerrero condenado ni siquiera vacila, continúa combatiendo con fría determinación, como si el dolor no existiera o ya no tuviera significado para él. En cuestión de minutos, la situación da un vuelco. Donde solo había derrota asegurada, ahora hay victoria. Los sinos yacen hechos pedazos o huyen aterrados, y la Guardia Imperial salva la vida contra todo pronóstico. Los soldados aún tratan de comprender qué ha ocurrido. Buscan con la mirada a sus salvadores para agradecerles o al menos confirmar que no fueron una ilusión causada por el estrés de la batalla, pero los guerreros de armadura negra ya no están. Al menor parpadeo, las figuras envueltas de fuego se han desvanecido entre las sombras humeantes. Apenas quedan huellas de su presencia, más allá de los cadáveres de los enemigos ya diezmados y un puñado de casquillos de Volter deformados y humeantes sobre el suelo carbonizado. A lo largo y ancho de la galaxia, incontables informes similares al anterior han sido recogidos en secreto por la Inquisición y por eruditos. Por doquier, en mundos imperiales muy distantes entre sí, se repite la misma escena. Una fuerza del Imperium, al borde de ser aniquilada, es rescatada por la repentina aparición de esta Legión de los Condenados. Son muy pocos los testigos que conservan la cordura suficiente como para relatar lo vivido, y menos aún los que logran que sus informes sean tomados en serio. Por ello, la mayoría de los ciudadanos imperiales cree que la Legión no es más que un mito o una exageración supersticiosa nacida de mentes traumatizadas por la guerra. Pero quienes han visto a estos silenciosos salvadores no olvidan jamás el halo de terror sagrado que los envuelve ni el poder devastador de sus armas.
Los registros históricos más fidedignos sobre la Legión de los Condenados se hallan en los archivos secretos del Ordo Cronos de la Inquisición. Estos documentos, apariciones recurrentes a lo largo del tiempo, patrones de intervenciones inexplicables que sugieren que los guerreros espectrales poseen algún conocimiento de poder de precognición, siempre surgen, según estos registros, en el lugar y momento precisos donde la catástrofe amenaza con engullir una parte crucial del Imperium. Esta precognición ha ayudado en muchos eventos. Su llegada oportuna ha salvado, por ejemplo, un bastión vital de los Ultramarines de ser tomado por los Pieles Verdes, tal como consta en el testimonio del bibliotecario en jefe Barro Taigurius. En otra ocasión registrada, durante la llamada Cruzada Sangrienta, una horda de demonios de Khorne había rodeado a una fortaleza imperial. Justo cuando las fortificaciones caían, la Legión de los Condenados irrumpió entre columnas de humo sulfúrico y detuvo en seco a los demonios sedientos de sangre, cambiando el sino de la batalla en cuestión de horas. Tras la victoria, los espectrales astartes desaparecieron sin dejar ningún rastro más que los cuerpos decapitados de los desangradores y el silencio atónito de los sobrevivientes humanos. A pesar de la repetición de estos relatos, la Inquisición ha sido incapaz de capturar o siquiera contactar formalmente con la Legión de los Condenados. Varias células inquisitoriales han intentado predecir su llegada y tendido elaboradas emboscadas para apresar a alguno de estos enigmáticos aliados. Todos los esfuerzos han fracasado de formas intrigantes. Si un inquisidor se aproxima demasiado al campo de batalla, accidentes fortuitos retrasan su llegada. Si se pretende rodear a los legionarios una vez concluida la lucha, interferencias electrónicas y señales de interferencia entorpecen las comunicaciones y coordinación. Es como si el destino mismo conspirara para impedir que los servidores de la Inquisición se acerquen a estos espectros vivientes. Así, los misteriosos salvadores se escabullen siempre, dejando a los frustrados agentes imperiales con más preguntas que respuestas. Respecto a la naturaleza y origen de la Legión de los Condenados, todo está envuelto en conjeturas y discrepancias. Algunos rumores de la disformidad sugieren que estos guerreros podrían ser los supervivientes malditos de algún capítulo Astartes perdido hace mucho tiempo. De hecho, en los registros del Adeptus Administratum figura el trágico destino de los Halcones de Fuego, un capítulo que desapareció en la disformidad durante el turbulento Milenio 32. Según datos fragmentarios recuperados de una baliza de emergencia hallada en una nave a la deriva, la flota entera de los Halcones de Fuego fue engullida por una tormenta en la disformidad de intensidad sin precedentes. Los informes de esta época hablan de una única nave que logró reemerger de la disformidad tras años perdida en la oscuridad, apareciendo muy lejos de su destino previsto y más allá incluso de la luz psíquica del Astronomican. A bordo viajaban apenas 2 centenares de astartes que habían sobrevivido a horrores indescriptibles. Ningún miembro de la tripulación humana seguía con vida, y los propios marines mostraban señales de una aflicción pavorosa. Sus pieles se habían vuelto cetrinas y agrietadas, la carne supuraba corrupción y muchos estaban al borde de la demencia. Con la semilla genética destruida y la mayoría de sus líderes muertos, aquellos supervivientes comprendieron que ya no podrían reconstruir su capítulo ni servir como lo habían hecho antaño. Consumidos por un dolor y desesperación que ni siquiera sus almas endurecidas por siglos de guerra podrían soportar, tomaron una determinación final. Lucharían hasta extinguirse, vendiendo caras sus vidas al servicio del emperador. O al menos así dicen algunas voces. También se dice que fueron estos guerreros malditos quienes empezaron a aparecer aquí y allá sin insignias ni estandartes, con sus armaduras repintadas de negro azabache y decoradas personalmente con calaveras pálidas y motivos funerarios. Renunciaron a nombres, rangos y glorias pasadas, solo buscaban redención a través de la muerte honorable en combate, llevando al enemigo consigo a la tumba. Estos relatos encajan con muchos aspectos de la Legión de los Condenados: su apariencia fúnebre, su silencio solemne, la ferocidad suicida con la que afrontan los más terribles adversarios. De hecho, datos no confirmados de los archivos de Marte hablan del hallazgo de enormes ataúdes blindados flotando en el espacio profundo con insignias de los Halcones de Fuego marcadas en sus cubiertas.
Al recuperarlos, los tecnosacerdotes descubrieron restos en avanzado estado de descomposición y antiguas armas calcinadas en su interior, como si hubieran sido ocupados por astartes cuyo cuerpo ya se había consumido mucho tiempo atrás. Este macabro descubrimiento fue ocultado de la población general, pero en los círculos de la Inquisición alimentó la teoría de la Legión de los Condenados como algo que podría ser, en efecto, un eco viviente de los Halcones de Fuego u otros capítulos malditos que desaparecieron en la disformidad. Sin embargo, esta no es la única explicación propuesta. Otros eruditos imperiales particularmente radicales entre los bibliotecarios de los Astartes especulan con hipótesis más arcanas. La Legión de los Condenados podría ser una manifestación psíquica colectiva, una suerte de reflejo nacido del dolor y la fe de la humanidad. Según estos teóricos, las heridas indelebles dejadas en el alma de la especie humana por traiciones y masacres épicas como la herejía de Horus o el sacrificio de Istvan podrían haber generado ecos en el Immaterium. Dichos ecos se habrían amalgamado con las creencias fervientes de incontables trillones de fieles, dándole forma a un ejército fantasma que responde inconscientemente al clamor colectivo. En momentos de extensa necesidad, según esta teoría, la esperanza desesperada de los hombres y la convicción ardiente de los astartes leales activarían ese resorte psíquico, permitiendo que los caídos regresen desde el más allá para luchar una vez más. Así, la Legión no sería literalmente un grupo de marines sobrevivientes, sino un fenómeno disforme nacido de la fe y el martirio, una ilusión hecha realidad de la propia voluntad colectiva de la humanidad. Por supuesto, esta idea es mirada con recelo por muchos dentro de los adeptus astartes y la eclesiarquía, pues roza explicaciones cercanas a la brujería o herejía. Existen incluso otras interpretaciones más inquietantes, susurradas entre los círculos más oscuros, la posibilidad de que la Legión de los Condenados sea en realidad un instrumento directo del emperador, o quizás alguna entidad desconocida del Empirio. Estos guerreros podrían no ser sino espíritus de batalla guiados por la mano invisible del propio emperador de la humanidad, enviados en momentos críticos como extensiones de su voluntad. Tal creencia se ve reforzada por la sincronía casi milagrosa con la que la Legión de los Condenados aparece para proteger reliquias imperiales o personajes clave, como si respondieran a una inteligencia superior. Quienes defienden esta teoría apuntan a que, tras la batalla, a veces se escuchan coros de susurros en el viento, palabras inteligibles que algunos psíquicos interpretan como emanaciones del propio trono dorado. No obstante, incluso entre los más fervorosos servidores del trono, esta idea provoca más preguntas de las que responde. ¿Sería el emperador realmente capaz de desplegar un ejército de espectros desde su sitial en Terra? ¿O acaso alguna otra potencia de lo empirio está manipulando las expectativas de los mortales para sus propios fines inescrutables? Ningún oráculo imperial lo ha confirmado y la Inquisición mantiene extrema cautela ante tales afirmaciones. Lo que sí parece comprobado es que los legionarios están sujetos a una maldición física y psíquica singular. Se ha observado en varias de sus apariciones que, en el fragor del combate, algunos de sus guerreros comienzan a arder en llamas etéreas más brillantes de lo habitual, hasta convertirse ellos mismos en verdaderas antorchas humanas que arden con furia. Lejos de sucumbir inmediatamente, estos marines espectrales luchan entonces con más fuerza y velocidad sobrehumanas, como si la misma energía de la disformidad los consumiera en un último y terrible estertor de poder. Solo al derrotar al último de sus enemigos, esas figuras envueltas en llamas negras caen por fin, reducidas a cenizas humeantes que se esparcen en el viento. Este fenómeno ha sido interpretado como la etapa final de su enfermedad disforme, una suerte de contagio de la disformidad que carcome sus cuerpos y mentes, volviéndolos más fuertes a medida que los desgarra por dentro. Cada legionario estaría así condenado a arder literalmente en combate tarde o temprano, entregando su vida a una última implosión de furor justiciero. Al final, tras tantos siglos de avistamientos y especulaciones, la Legión de los Condenados sigue siendo un enigma envuelto en llamas. Son héroes malditos para quienes los han visto salvar mundos de la destrucción y, sin embargo, también son un motivo de inquietud para las altas esferas del Imperium, incapaces de controlarlos o siquiera comprenderlos por completo.
en los despachos silenciados de la Inquisición, el Lord Inquisidor que revise su próximo informe de una aparición de la Legión de los Condenados tal vez frunzne el ceño al leer las mismas descripciones de siempre: balas que no hieren, soldados que se evaporan tras la victoria, cráneos llameantes en la noche, y colocará ese informe en la pila de expedientes inexplicados con la incertidumbre de si está ante una bendición del emperador o un nuevo tipo de fantasía colectiva que desafía toda razón. Mientras tanto, en algún lugar de la galaxia, otro pelotón de valientes se prepara para una batalla que no puede ganar por sí misma. Rodeados de enemigos, al borde de la aniquilación, estos defensores ofrecerán una última oración al dios emperador pidiendo un milagro. Y puede que, cuando el reloj marque el último segundo de su resistencia, las sombras cobren vida entre destellos de fuegos anaranjados y las calaveras ardientes de la Legión de los Condenados aparezcan entre la bruma de la guerra una vez más. Si ese momento llega, la oscuridad retrocederá ante el estruendo espectral de sus bolters y la furia implacable de sus cuchillas. Luego, consumada la victoria, los guerreros condenados se dispersarán de nuevo en la penumbra sin reclamar laureles ni reconocimiento. Solo quedará el eco de un susurro en el viento sulfuroso, un susurro que algunos interpretarán como un último rezo de la voz de miles de guerreros caídos, jurando luchar más allá de la muerte hasta que el emperador mismo dicte el fin de su eterna cruzada. He sido Jules transmitiendo desde el búnker. Encontrarán en la descripción las fuentes utilizadas para esta narración y me gustaría que me dejen comentarios en relación a qué opinan sobre este estilo en el cual me dedico puramente a la parte de podcast, audio básicamente, sin necesidad de utilizar imágenes, dado que la mayoría de los que consumen mi contenido lo hacen de manera de audio. Por eso es que lo hice, pero me gustaría saber su opinión, si les funciona, si no les funciona o si realmente les molesta. Y a continuación voy a dejarlos con dos videos muy intrigantes, uno sobre los primarcas perdidos en 2026 y otro sobre la paradoja de Alfarius, también para 2026. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí, espero que terminen muy bien el día. De momento paso a retirarme, Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.